Coinformación. Estaban interesados en la cuestión más de lo que era lo de las empresas ocupadas y todo esto y el proceso que se ha venido dando. Este es un proceso que lo cito en este momento porque comienza más o menos en ese periodo, ¿no? El año 2004, 2005. Y también debemos verlo siempre dentro de lo que es una lucha de clases. Es decir, en ese cierre de empresas que se produce por el paro petrolero, en ese paro petrolero o lockout patronal, es decir, una huelga patronal, se cerraron numerosas fábricas se cerraron para derrotar al gobierno de una forma, o sea, haciendo un golpe económico, es decir, como les contaba antes, paralizar la economía. Muchas de estas empresas se cerraron, bueno, los meses o 2, 3 meses que duró el paro y luego no se abrieron, o sea, se mantuvieron cerradas, dejando en la calle de la noche a la mañana a una cantidad importantísima, una cantidad muy elevada de trabajadores que quedaron en la calle, trabajadores que tenían, por ejemplo, en el caso particular de Inbeval, de esta empresa, 10, 15, 20 años trabajando ahí, quedaron en la calle de la noche a la mañana sin pagarles los salarios, sin pagarles todos los beneficios laborales acumulados, etcétera, etcétera. Esto obviamente generó, primero, como se suele dar estas luchas, ¿no? Primero estos trabajadores se juntaron para luchar por recuperar lo que les pagaran lo que les debía, o sea, lo que el empresario les había quedado debiendo. Luego de esto, o sea, como esa etapa de lucha pasa a luchar por el puesto de trabajo, es decir, porque sacaron la conclusión de que, bueno, aunque nos paguen lo que nos deben, ¿qué vamos a hacer con eso si nuestra fuente de trabajo, nuestro lugar de trabajo está cerrado? Y se da una lucha por las fábricas, por el lugar de trabajo, por el medio de producción. Esto ocurre, como les decía, durante el año 2004-2005, es la fase más álgida de esto. Y esto es simplemente como, si lo sacamos fuera de lo que es el contexto de la lucha de clase, no se entiende. ¿Por qué? Es el cuestionamiento en medio de un proceso revolucionario, el cuestionamiento que hace la clase trabajadora a la clase empresarial de quién es el propietario de los medios de producción, es decir, quién es el propietario de las máquinas, quién es el propietario de la fábrica. ¿Es el empresario o son los trabajadores? En una revolución esto se comienza a cuestionar, los trabajadores lo comienzan a cuestionar y tiene un efecto muy importante porque se ataca el fetiche que siempre a todos nosotros nos han metido de la propiedad privada. O sea, ese fetiche de que la propiedad privada es intocable, es una cosa sagrada, y donde se mezcla lo que es la propiedad individual, la propiedad privada individual, es decir, el derecho a tener un coche, el derecho a tener la propiedad sobre una casa, sobre bueno, los objetos personales o incluso pequeños comercios o lo que sea, eso se mezcla, o sea, la burguesía lo hace muy bien esto, lo mezcla con la propiedad de los grandes medios de producción, es decir, de la fábrica, es decir, de las grandes extensiones de tierra, ¿no? Y el hecho de que los trabajadores empiecen a cuestionar esto, tomando, porque ahí se ve realmente, en esa pulseada se ve quién es el dueño de eso, eso es un golpe muy duro contra todo eso, contra todo lo que es la esencia del sistema capitalista, ¿no? De ahí la importancia. Estas tomas de fábrica se dieron de distintas formas, de formas irregulares. En el caso particular de Inbeval, por ejemplo, esta empresa, como les digo, estaba cerrada en el 2003, 2 años estuvieron los trabajadores en la calle luchando por esto, primero por sus reivindicaciones, luego por la fábrica. Quedaron, en diciembre de 2004, quedó un solo trabajador acampado a las puertas de la empresa, uno solo. Ahora, en el 2005 ocurre un cambio cualitativo. Y es cuando el presidente comienza a hablar por primera vez del socialismo y plantea que esa tercera vía que él había anunciado en el año, cuando llega al gobierno, de buscar un capitalismo con rostro humano, que eso no era viable, que todas las pruebas demostraban que el capitalismo no tenía posibilidad de desarrollo ni de redención. Y plantea que el camino es el socialismo, que debemos irnos hacia el socialismo. Eso lo plantea él a comienzos del año 2005 y obviamente genera un impulso. O sea, nosotros planteamos, y aquí entra, o sea, yo pertenezco a una organización que se llama la Corriente Marxista Revolucionaria, que hoy día estamos integrados en lo que es el PSUV,
¿ok? Entonces, nosotros planteamos en ese momento a los compañeros, le decimos, mira, este es el momento, el presidente tiene los oídos abiertos a esta iniciativa y planteamos lo que hay que hacer es dirigirnos de una forma positiva hacia él y plantear la nacionalización de la empresa. Obviamente, esto tuvo eco en este presidente, que es un presidente, como les dije antes, con una gran sensibilidad social, un presidente que, sinceramente honesto, y él toma estas medidas y nacionaliza las dos primeras empresas, que son una procesadora de papel ubicada en el estado Carabobo, que era Benepal, que luego se transforma en Inbepal, y esta otra empresa, que es la Constructora Nacional de Válvula, que se transforma en Inbeval, ¿no es cierto? Se logra estas nacionalizaciones y aquí comienza el segundo problema, o sea, porque esto era algo novedoso, o sea, novedoso en Venezuela. ¿Cómo se planteaba ese modelo? O sea, ¿cómo se iba a encarar por el Estado este modelo? Evidentemente, ahí hubo, bueno, algo novedoso, confusión, no había mucha claridad, y se plantea entonces desde algunos sectores de lo que es la propia burocracia estatal, se plantea hacer un sistema mixto, un sistema de lo que se llama la cogestión. Pero esta es una cogestión donde el Estado se iba a conservar el 51% de las acciones y el otro 49% de las acciones se iba a dar a los trabajadores, los cuales se reunió en una cooperativa, se aglutinó en una cooperativa. Y así, bueno, el resto de la estructura de la empresa se mantiene como una empresa, es una empresa sociedad anónima, se mantuvo como una dirección de cualquier empresa capitalista, es decir, un grupo de directores donde los trabajadores a través de su cooperativa tienen una representación, el Estado tenía otra, etcétera, etcétera. Evidentemente esto, o sea, una vez que se comienza a poner en práctica dentro de la empresa, empieza a tener problemas. O sea, empieza a tener problemas porque, primero, los trabajadores que teníamos ahí, o sea, los trabajadores que generan esta situación, los trabajadores de Inbeval, eran trabajadores con un nivel tanto educativo como social, como incluso de nivel de conciencia muy bajo, hay que decirlo. En ese momento su nivel de conciencia era muy bajo y veían esto, por ejemplo, rompieron con el sindicato, disolvieron el sindicato y se mantuvieron dentro de la cooperativa. Y su planteamiento era, bueno, con la cooperativa vamos a ganar tanto cuanto, ya nos entregaron una cantidad de acciones que vale tanto dinero, y se empezó como a desfasar, o sea, dejaron de pensar como trabajadores y empezaron a pensar como empresarios, ¿no? Además, otro de los grandes problemas que nosotros hemos un poco querido desarrollar en el libro, que es el hecho de que a los trabajadores, y no es solo a los trabajadores actuales, es desde que existen los trabajadores, siempre se les metió en la cabeza que los trabajadores no pueden, que los trabajadores son como una especie de tarados, ¿no? Que no son capaces que si no tienen un patrón al lado que les indique lo que tienen que hacer, que si no tienen alguien de más nivel que ellos al lado indicándoles lo que tienen que hacer, ellos son incapaces. Es decir, son gente que, como una especie de minusválidos, ¿no? Una gente que es incapaz para hacer ciertas tareas. Y esto es algo que si ustedes se ponen a ver todos, los que somos trabajadores, los que no somos empresarios y nada de eso, lo traemos en sí. O sea, al llegar a ciertas cosas tenemos una serie de límites mentales, de estrecheces mentales. Entonces era luchar contra eso, era luchar contra el esquema de organización de la empresa, y bueno, y a todo esto tratar de poner a producir la empresa de un día para otro. Obviamente esto, bueno, generó una cantidad de trastornos. Siempre discutiendo con ellos empezó a empezar a explicarles, ¿no? de que ellos sí podían, de que sí se podían hacer las cosas. En ese interín empezaron, gracias a las misiones, muchos de ellos que eran analfabetas cuando se dio esta situación, empezaron a estudiar, sacaron sus distintos niveles de educación, incluso algunos de ellos empezaron que tenían bachillerato y eso, pudieron ir a la misión Sucre, ¿no? Que es el sistema educativo a nivel universitario que desarrolló la revolución, y muchos de ellos hoy día están estudiando ingeniería, otros están estudiando materias del área de la administración, etc. Pero lo importante aquí es que en ese proceso, el proceso evolutivo de nivel de conciencia y de contrastar las herramientas que les habían dado en ese momento con la realidad, empezaron a ver que ese modelo que se les había dado no les servía a los trabajadores. Entonces, ¿qué no les servía? Bueno, la cuestión de la cooperativa no funcionaba la dirección la dirección esa de tipo capitalista de la empresa tampoco funcionaba.
Y se empezaron a ver incluso problemas entre ellos de tipo burocrático, de generaciones burocráticas entre ellos, es decir, toma de decisiones sin consultar al resto de los trabajadores, etcétera, etcétera, una serie de problemas. Nosotros ahí dimos una batalla diaria con ellos para explicar todo esto. Ellos mismos llegaron a la conclusión de que el sistema de cooperativa no servía, lo cual luego el presidente el año pasado públicamente dijo, es verdad, el cooperativismo en una sociedad capitalista no sirve, no funciona, porque genera, la cooperativa en definitiva es una empresa privada con muchos dueños, con muchos socios, y en un sistema capitalista no funciona por razones muy básicas, ¿no? de que lo que mueve al sistema capitalista es la competencia entre empresas. Y para competir, el empresario ¿qué hace? Explota más a sus trabajadores, ¿no? De ahí es donde saca la plusvalía y saca la diferencia para poder competir en el mercado, es decir, poner un producto con un menor precio del mercado. No lo recorta de sus ganancias, sino que lo recorta de lo que le paga a los trabajadores y los explota más. Si somos una cooperativa y tenemos que entrar a un mercado capitalista a competir, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a competir con el capitalista al lado? Tenemos que empezar a autoexplotarnos, es decir, a bajar nuestros salarios, a trabajar más, etcétera, etcétera, y caemos en una dinámica ahí perversa, ¿no? Y eso lo empezaron a ver ellos allá. Entonces nosotros planteamos lo siguiente, vamos a devolverle al Estado ese paquete de acciones que nos habían dado, 49%, se lo devolvemos al Estado. Aquí están sus acciones, nosotros queremos que la empresa sea 100% del Estado, es decir, que el Estado sea el propietario, pero con una salvedad. Nosotros continuamos administrando la empresa y de una forma como hacen los trabajadores, es decir, los trabajadores, y esto no es un invento de Venezuela, esto existe desde que existen las luchas obreras, de que los trabajadores comenzaron a tomar empresas a principios del siglo pasado, etcétera, etcétera. ¿Okay? A través de una dirección, cambiamos la dirección individualista, egoísta, del tipo capitalista por una dirección colectiva, por una dirección entre todos. Y se conformó un consejo de fábrica o consejo obrero. Es decir, dirigimos la empresa entre todos, las decisiones se toman entre todos, democráticamente. ¿Quiénes conforman eso? Bueno, quienes son electos, los trabajadores delegados electos en la Asamblea de Trabajadores son quienes van a esa instancia. Y el otro principio democrático es que pueden ser revocados en cualquier momento. Es decir, si lo hacen mal quienes están ahí, quienes lo eligieron, los quitan en cualquier momento y son reemplazados por otros trabajadores. Es decir, un principio de democracia obrera se empezó a aplicar ahí. Otra cuestión, no hay diferencia de salarios. Quienes limpian los aseos, los sanitarios, los baños, hasta quienes están en los niveles de dirección, de eso, ganan exactamente el mismo salario. Nadie gana más que otro. Todos ganan exactamente lo mismo. Y si hay una mejora, es para todos. Y si la mejora no alcanza para todos, se divide y se reparte entre todos. Es decir, un sistema realmente de democracia obrera, de socialismo obrero. Eso es lo que se ha venido aplicando en Inveval durante todo este tiempo. Existe el sindicato al cual ellos eran reacios, porque los sindicatos que tenían en el momento de la lucha los traicionaron, eran sindicatos de este tipo amarillos que le dicen, ¿no? Sindicatos patronales, los traicionaron a la lucha y ellos generaron una animadversión hacia el sindicalismo. Sin embargo, luego de todo este proceso, ellos crean su propio sindicato y se organizan a su vez en sindicato dentro de la empresa. Desgraciadamente, hay un problema en todo esto y es que como no puede, de la misma forma que no puede haber países socialistas en un mundo capitalista, y esa fue una de las causas que llevaron al colapso de la Unión Soviética, a la degeneración primero de la Unión Soviética y luego a su colapso y su reversión hacia el capitalismo, no podemos tener una fábrica socialista en un sistema capitalista, porque al final el propio sistema termina devorándola, acaba con la experiencia. Esa parte capitalista que todavía queda en la sociedad termina trabando a lo otro y no avanzamos y hay carencias, y nosotros como revolucionarios somos los primeros que debemos reconocer las carencias para poder corregirlas. ¿Dónde hay carencias? Por ejemplo, en el área de la vivienda, es una de las carencias, o sea, no se ha logrado, por ejemplo, que se avance lo suficientemente rápido y la oferta de vivienda que genera el Estado no cubre la demanda. Hay carencias, tenemos un grave problema que es la inflación, que es lo que Trotsky llamaba la inflación, es la sífilis de las revoluciones. Y nosotros no hemos logrado todavía vencer eso. Tenemos una inflación alta para la media, estamos hablando casi un 30%.
hay problemas de inseguridad, sí lo hay. Si hay problemas de inseguridad, no se ha logrado todavía acabar. Todas estas son lacras provenientes del capitalismo, porque lo que es la inflación, lo que es la inseguridad, lo que es la deficiencia de vivienda son lacras provenientes del capitalismo, no del socialismo. ¿Okay? El socialismo acaba con ellas, el capitalismo es quien la genera. Entonces, ¿por qué uno puede decir, bueno, pero por qué si se ha avanzado tanto no se termina de completar? Nosotros, que somos marxistas, pensamos que la revolución, para terminar de avanzar, debe completar una serie de tareas pendientes. Por ejemplo, para tú poder satisfacer todas esas necesidades que están aún pendientes, es decir, vivienda, etcétera, 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 tienes que disponer de las palancas de la economía, es decir, para desarrollar una economía planificada y poder planificar las viviendas, no en función, que eso aquí, por lo que he oído en el Estado español se ha dado mucho, ¿no? Con la crisis esta, sobre todo que ha pegado en el área inmobiliaria, no fabricar viviendas para que un empresario gane dinero, sino fabricar viviendas para cubrir las necesidades de la gente, o sea, para que cada uno tenga su vivienda. Es decir, y lo mismo pasa con todas las demás, o sea, producir comida no para yo ganar dinero con la comida, sino producir comida para que la gente no pase hambre, producir calzado para que la gente tenga su calzado y no para yo ganar dinero. O sea, esa es la diferencia, una de las diferencias básicas entre una sociedad socialista y una sociedad capitalista. Pero para poder hacer eso, debemos tener las palancas de la economía, es decir, debemos tener el control de los grandes medios de producción para planificar su producción en función de las necesidades de la mayoría de la población y no en función de los intereses de un empresario, de lo que él quiera ganar o dejar de ganar. Y lo mismo pasa con la banca. Nosotros debemos tener el control de la banca. ¿Para qué? Porque esas son donde pasa todo el dinero, para poder darle a la población créditos bajos, para no especular con el dinero, que es dinero de toda la gente, ¿no es cierto? Y lo mismo la tierra. ¿Sí? La tierra debe estar debe ser no en manos de una persona que tiene grandes extensiones de tierra improductivas, sino que la tierra debe ser repartida entre los campesinos para generar planificación, o sea, para planificar qué queremos producir de alimentos, qué queremos sembrar en función de todos los demás. Eso básicamente o sea, uno lo dice rápido, pero tampoco es fácil, serían a nuestro criterio las tareas pendientes de la revolución. Para generar eso, obviamente, dentro de la revolución se ha venido dando también, en esa lucha de clases que se ha desarrollado, el sector de la burguesía, la clase burguesa, está muy golpeada. Una y otra vez, las elecciones, en todo, está muy menguada. O sea, eso que ustedes ven por aquí, me decía un compañero, alguien me preguntaba, no, pero es que allá las cosas están mitad y mitad la población a favor y mitad en contra, eso es falso. La relación actualmente, de acuerdo a las elecciones, que es un termómetro, está de dos tercios a un tercio, más o menos. Cuando la oposición sube un poquito, queda un 55 a 45, como fue la última vez. Y también es engañoso, porque producto de que muchas de esas no se le ha satisfecho, por esas cuestiones que les decía antes, ¿no? de esas trabas capitalistas, no se le han satisfecho necesidades, sectores populares los más atrasados, o sea, los menos concientizados, terminan votando por su enemigo, es decir, votando a la reacción, a la gente que luego, que si llega a tomar el poder, va a acabar con los beneficios que le ha dado la revolución. Entonces, es engañoso. Nosotros pensamos que si realmente se tomaran estas medidas de expropiación de los grandes medios de producción, de expropiación de la tierra, de expropiación de la banca, y se pusiera todo eso en servicio de las masas, realmente el sector que actualmente apoya a la oposición quedaría reducido realmente a unas cifras ridículas, ¿no? Entonces, bueno, un poco como les decía antes, esa burguesía disminuida, que es la que llevaba en su primer momento esta lucha de clases, las banderas de la reacción, actualmente esas banderas ha sido tomada por un sector de la burocracia, una parte de esa burocracia que corrupta, o sea, no estamos hablando de toda la burocracia, la compañera burócrata, o sea, forma parte de la burocracia, no estamos hablando de eso, por eso decimos un sector de esa burocracia, mucha de ella proveniente del antiguo aparato del Estado que se mantuvo ahí, y con sectores nuevos que han surgido, o sea, gente arribista, gente oportunista que ha llegado ahí, no a hacer la revolución, sino a hacer negocios, y los hay. O sea, insisto, como revolucionario uno debe reconocer las fallas también para poderlas corregir. Esos sectores actualmente
están enarbolando la bandera de la contrarrevolución. ¿Por qué? Porque, bueno, a ellos no les interesa que la revolución avance más de lo que ha avanzado y frenan todas las medidas positivas o revolucionarias que toma el presidente Tagle, muchas de ellas las traban a niveles de ministerio, las traban a distintos niveles. Esto ha generado y están muy claros en cuál es el sector al cual ellos deben atacar, y ese sector es obviamente los trabajadores. En este momento hay un ataque de ese sector contrarrevolucionario, la burocracia, muy fuerte contra los sectores laborales. Por ejemplo, Inveval. Inveval en este momento está cercada, como les decía, por todas estas medidas burocráticas, la tienen prácticamente trabada la empresa, pero no solo contra eso, sino contra los sectores sindicales más avanzados. También, en el caso del sector automotriz, etcétera, también están sufriendo un grave acoso. Nosotros aquí está parte de la campaña de solidaridad con los trabajadores de la empresa Mitsubishi, porque están siendo acosados por estos sectores, simplemente por plantear ir más allá de avanzar más en la revolución. Porque en definitiva, ¿quién va a destrabar esta situación? O sea, porque decir, bueno, está la situación trabada, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a salir de esto? Bueno, en toda revolución socialista, quienes llevan la voz cantante o quienes deben llevar la voz cantante es la clase obrera. Son los que hacen la revolución socialista, la vanguardia de la revolución socialista es la clase obrera. En ese sentido, la clase obrera hasta ahora tiene una participación un poco limitada, producto de una dirección de la dirección sindical que ha tenido, que está peleada entre ella, que bueno, con muchos problemas, pero afortunadamente está surgiendo una nueva clase de dirigentes sindicalistas revolucionarios que plantean un nuevo sindicalismo, que están planteando conceptos de que el sindicalismo en situaciones pre-revolucionarias o en el capitalismo, el sindicalismo es defensivo, caso del Estado español, como ocurre aquí, donde los sindicatos, digo aquí porque estamos aquí, pero en todos estos países capitalistas, donde el sindicato simplemente es un colchón o un escudo para tratar de defender a la clase obrera de los ataques de la patronal. En una situación revolucionaria eso debe cambiar, o sea, más allá de que el sindicato mantenga su postura reivindicacionista, pero debe pasar a la ofensiva, debe pasar a luchar por el poder. Estamos en una revolución en donde la clase obrera debe luchar por el poder. Y eso es lo que se están dando en estos sectores de nuevos sindicatos, de dirigentes jóvenes sindicales. En ese sentido, y ya para ir cerrando, pensamos que la situación en Venezuela está muy abierta, es decir, la correlación de fuerzas es sumamente favorable a la revolución, pero eso tampoco es eterno, o sea, eso no es que va a durar para siempre. Eso, en la medida que la revolución se profundice, la revolución se consolidará. Si no se toman medidas, si la revolución se deja hasta donde hemos llegado, obviamente la reacción, tarde o temprano, triunfará en sus intentos de derrocarla. Entonces, por eso es tan importante este empuje de los sectores laborales. Yo, para terminar, simplemente les quiero decir que no vean esto, o sea, el hecho de nosotros venir aquí a informar no es simplemente una cuestión de decir, mire, sí, nosotros estamos allá, los medios de comunicación nos acosan, mienten, etcétera, etcétera, sino que ustedes lo vean, somos parte de un solo mundo, ¿no? de una tierra donde básicamente el sistema capitalista es el que gobierna por todas partes. El sistema capitalista está haciendo agua por todos lados, ¿no? O sea, está en una crisis tremenda, en una crisis donde no ven salida, incluso los propios dirigentes del capitalismo, dígase Organización Internacional del Trabajo, dígase Fondo Monetario Internacional, plantean que la recuperación de los niveles de empleo que había antes de comenzar la crisis se dará dentro de 10 o 15 años. Imagínense, o sea, ustedes que se van a graduar aquí y que van a salir al mercado laboral, no sé, un tiempo relativamente corto, me imagino, se van a conseguir con un panorama negro, porque si esta gente está planteando que hasta dentro de 10, 15 años no se va a recuperar el nivel de empleo, imagínense la situación. Entonces, en ese contexto es que nosotros planteamos, bueno, aquí es un poco lo que decía Rosa Luxemburgo a principios del siglo pasado, ¿no? Estamos ante una disyuntiva de socialismo o barbarie, ¿no? Porque además el sistema capitalista no solo está acabando con los empleos, no solo está acabando con la sociedad, sino que está acabando con el planeta Tierra, ¿no? O sea, estamos hablando ya no una cuestión de que, bueno, que si tenemos empleo o no tenemos empleo, estamos hablando ya de la supervivencia de la especie humana, que pudiera acabar en un término, si no se cambia este sistema corrupto que tenemos capitalista, este sistema que además ya se ha agotado. O sea, la mejor prueba es eso, el reciclo que hace el capitalismo de su propio sistema.
O sea, estas crisis que están ocurriendo ahora no es que ocurren ahora por primera vez, estas crisis son cíclicas, ocurrieron en los años 30, ocurrieron en los años 70, en los años 80, a mayor o menor profundidad, pero han venido ocurriendo. Y eso simplemente porque son signos del agotamiento de este sistema. Entonces, o cambiamos este sistema radicalmente, lo transformamos, le damos paso a la sociedad del futuro, que es el socialismo, o este sistema va a acabar con nosotros. En un plazo de 200, 300 años, la especie humana, no solo la especie humana, la vida en la Tierra probablemente desaparezca si mantenemos este sistema que está acabando con todos los mares, los glaciares, todo. Entonces ya es una cuestión no de si me gusta o no me gusta, sino una cuestión de supervivencia de la especie humana. Y en ese sentido, bueno, tomen esto como en Venezuela, como comenzó antes la crisis, bueno, hemos avanzado, se han hecho cosas buenas, faltan cosas por hacer, pero deben tomarlo como un ejemplo, o sea, como un ejemplo en el sentido de tomar lo bueno que se ha hecho allá y mejorarlo, y lo malo corregirlo. Y verlo, esta lucha que estamos dando nosotros allá, como una lucha de ustedes también. Es decir, la lucha que nosotros damos allá, en cierta forma, es una lucha por terminar de derribar este sistema corrupto y buscar el nuevo sistema, buscar el socialismo. Entonces, bueno, muchas gracias por su atención y espero que puedan sacarle provecho a esto que hemos dicho.